De las tres virtudes de la Trifuerza, la sabiduría es aparentemente la más incomprendida. Muchos confunden la sabiduría con inteligencia o con tales caprichos como una puntuación de coeficiente intelectual. Quizás la percepción más extendida de la sabiduría es el tipo de conocimiento de sentido común que se obtiene a través del tiempo. The Legend of Zelda Twilight Princess va en contra de todas estas nociones y transmite sabiduría no solo como un ingenio o conocimiento sutil, sino cómo actuar cuando sea necesario y aceptar la responsabilidad de esas acciones. Twilight Princess advierte que la sabiduría se puede encontrar donde no se espera, pero también advierte que no es perfecta. Como portadora de la Trifuerza de la Sabiduría, la joven princesa Zelda es el ejemplo de este don. Su perfil es deliberadamente la antítesis del estereotipo del anciano sabio. Zelda resume el mensaje de que la sabiduría se puede encontrar en cualquier lugar y en cualquier persona. La edad no es un requisito. Zelda centra gran parte de su diálogo en la propiedad del equilibrio del mundo. Ella declara que vivimos en un mundo de equilibrio, y luego continúa diciendo que la sombra y la luz son dos caras de la misma moneda, una no puede existir sin la otra. Necesitamos dejar de percibir la sabiduría como un ideal supremo de consejo virtuoso, así como se puede hacer un mal uso del poder y el valor que se puede desviar. La sabiduría también se puede desviar. En un mundo de equilibrio, la verdadera sabiduría es simplemente una guía que puede convertirse en un consejo excelente o terrible. No hay una sabiduría o una respuesta perfecta que se pueda proporcionar en cada escenario. Lo que dicta la sabiduría puede ser lo mejor que se puede decir, pero aún así podría ser una mentira. Es el equilibrio. Para poder dar consejos sólidos y tomar decisiones acertadas, también se deben tomar decisiones imprudentes. Los sabios de Hyrule son considerados la personificación de la sabiduría y fueron tutores de la princesa Zelda cuando era una niña. Los sabios son el mejor ejemplo de la falibilidad de la sabiduría, ya que incluso los más sabios no pueden ver todos los fines. Habiendo pasado por los terrenos, Link se encuentra con los sabios y ellos le cuentan la historia de la ejecución de Ganondorf. Los sabios tenían la intención de llevar a Ganondorf ante la justicia mediante la pena de muerte. Sin embargo, no sabían que él había sido bendecido con el poder de los dioses, la Trifuerza del Poder. El descuido de los sabios llevó a la muerte de uno de los suyos. Por capricho, los sabios respondieron desterrando a Ganondorf al reino crepuscular, pero nunca anticiparon lo que vendría después. Incluso con su sabiduría, los sabios se rompieron bajo presión y desencadenaron la invasión del crepúsculo que luego amenazaría a Hyrule. El ejemplo de los sabios nos recuerda que la sabiduría no es una característica divina, es un rasgo humano. De ello se deduce que la sabiduría no es perfecta y nuestra sabiduría no siempre nos llevará a lo mejor. Es este ensayo y error lo que finalmente mejora nuestra sagacidad. Además de que la sabiduría es limitada, Twilight Princess contiene el mensaje de que la verdadera sabiduría no solo son palabras agradables o sentimientos filosóficos, sino más bien tomar acción. La verdadera sabiduría no es simplemente tomar una decisión, sino tomar las acciones necesarias que siguen, incluso si pueden estar en contra de la opinión popular. Mientras Sand invade el castillo de Hyrule con su ejército de monstruos crepusculares, Zelda se enfrenta a una elección de acciones: rendirse o seguir luchando a pesar de que sea inútil. En palabras del propio Sand a la princesa, es hora de que elijas, rendirte o morir. Oh sí, una pregunta para toda la tierra y la gente de Hyrule: ¿vida o la muerte? A pesar de que ellos se adhieren a la actitud de no rendirse nunca y luchar hasta el último aliento, la sabiduría de Zelda hace que se rinda y persevere la vida. Vio lo inútil que era luchar y por lo tanto, para salvar a la gente de la muerte, tuvo que hacerlos pasar por el terror de la invasión del crepúsculo.
La sabiduría de Zelda fue paciente, sabiendo que lo que ahora sería un esfuerzo en vano se puede conservar para pelear en lo posterior. Zelda toma la decisión correcta al rendirse y es encarcelada por ello, pero el futuro tiene esperanza en la forma de Link y su compañera Midna. Es tal como el alcalde Boh aconseja a Link mientras lo entrena para luchar contra los Goron en los concursos de sumo. Les dice: no puedes lograr la victoria luchando imprudentemente con un cuerpo doblado. Hay un tiempo para rendirse y un tiempo para luchar. Con la invasión de Sand, seguir luchando habría sido un desperdicio imprudente de una vida preciosa. No era el momento de pelear, y Zelda no solo tomó esa decisión, sino que también la siguió. En su encarcelamiento, ayudó a la esperanza que había en Link y Midna para que finalmente llegara el momento de desafiar al enemigo. Durante las batallas finales con Ganondorf, Zelda se une a Link y Epona con las flechas de luz para luchar por Hyrule. La sabiduría no solo es saber cuándo es el momento adecuado para actuar, sino también actuar cuando llegue ese momento. Tanto el poder como el coraje pueden ser inútiles sin la sabiduría de saber cuándo y dónde y cómo usarlos. La verdadera sabiduría consiste en tomar las acciones que considere necesarias, pero también en reconocer que tus opciones son limitadas. Para que estas dos facetas estén en armonía, debe haber un nexo. Esa conexión se hace responsable de sus acciones. En el ejemplo anterior de los sabios que no pudieron anticipar las repercusiones de desterrar a Ganondorf al reino del crepúsculo, los sabios predican con el ejemplo. Los sabios aceptan toda la responsabilidad por su error de juicio. Todo fue nuestra obra. Sobreestimamos nuestras habilidades como los sabios e intentamos poner fin a la magia maligna de Ganondorf. Espero que puedas encontrar en ti mismo para poder perdonar nuestro descuido. Este es el ejemplo de la responsabilidad en que se instruyó a la princesa Zelda, ya que sus acciones son criticadas pero ella las respeta. Esto no significa que Zelda crea obstinadamente que siempre tiene la razón, pero significa que actúa de manera responsable, dado que la sabiduría es tan subjetiva de un individuo a otro. Asumir la responsabilidad de sus acciones es crucial. Midna es el mayor crítico de Zelda durante gran parte de la primera mitad del juego. La princesa crepuscular está consternada de que el mundo de la luz esté controlado por una joven despreocupada, que vive una vida de lujo. Midna se pregunta cómo un estilo de vida así podría enseñar el deber. A lo largo de sus viajes con Link, Midna hace numerosas indagaciones sobre la princesa Zelda, como por ejemplo, ¿cómo eligió esta situación? Dijo en referencia al perpetuo crepúsculo de Hyrule. También desprecia la supuesta fuerza de Zelda, lo que implica que Zelda merece su puesto tanto como el usurpador de Sand. Mientras Midna critica, Zelda lleva sobre sus hombros el peso del mundo entero. La gran sabiduría conlleva una gran responsabilidad y dolor, como en la clásica historia bíblica del rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. Zelda pasa su tiempo en prisión de luto por Hyrule escondida en una capucha negra. Ella lleva el peso de su decisión y el peso de tantas vidas en sus manos. Mientras tanto, Zelda permanece dedicada y responsable con su gente. Zelda es referida como una simpatizante del pueblo y su ausencia durante su encarcelamiento no pasa desapercibida. A pesar de las críticas de Midna de que Zelda es una joven despreocupada, Zelda está impulsada por el deber. En la joven princesa Zelda, Midna ve una dedicación que ella misma no posee. De hecho, es Midna y no Zelda quien es ingenua sobre lo que significa ser responsable. Midna es lo opuesto a Zelda. Mientras Zelda enfrenta el encarcelamiento y espera sabiamente su oportunidad, Midna abandona a su gente y busca el poder puro de la sombra fusionada, sin dejar de ser inmaduramente jovial. Midna le dice a Zelda que no tienes que verte tan triste, pero Zelda reprende a Midna que este no es un momento para la frivolidad. Aunque es más joven que Midna, Zelda no es una joven despreocupada.
Ella siente el dolor de su gente y tiene un sentido del deber que Midna no tiene. Zelda experimenta el dolor y la soledad que invaden a la hora del crepúsculo. Es este deber que lleva a Zelda a emprender la acción definitiva. Zelda observa a Midna tratando de detener a Sant y la invasión del crepúsculo, lo que Zelda considera que ella misma hizo debido a su decisión de rendirse. Zelda sigue siendo responsable y por lo tanto toma la decisión, según su sabiduría, de sacrificarse con la esperanza del futuro. Midna, creo que ahora entiendo quién y qué eres. A pesar de tus heridas mortales, actúas en nuestro lugar. Estos tiempos oscuros son el resultado de nuestras acciones, pero eres tú quien ha cosechado el castigo. Acepta esto ahora, Midna, te lo entrego. Zelda pierde su trifuerza de la sabiduría para salvar la vida de Midna, y como resultado, pierde su cuerpo bajo el control de Ganondorf. Zelda toma la acción que su sabiduría consideró necesaria, y aunque existe una delgada línea entre una buena elección y una acción precipitada, es gracias a su sacrificio que Link y Midna finalmente tienen éxito. Las personas no siempre estarán de acuerdo con tu propia sabiduría y no siempre les gustarán tus elecciones, pero ser verdaderamente sabio es tomar la acción y aceptar las consecuencias. Midna llega a ver el verdadero sentido de la responsabilidad que contiene el corazón de Zelda y llega a respetarla y las decisiones que toma a causa de ello. Ahora dime tú, ¿qué opinas de la sabiduría? Espero leer tu opinión en los comentarios. Estaré respondiendo a todos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en un próximo video.